Amigas, amigos, 8:28 de la mañana. A esta hora vamos de inmediato con las perspectivas de nuestra colega Gaby Penoso, que siempre está con nosotros todos los jueves. Hola Gaby, buenos días. Buenos días, Sergio. Como siempre, un placer estar aquí con todos. Igualmente, oficialmente, pues buenos días. Mira, Gaby, bueno, primero que nada, mucha gente me pregunta acerca del discurso de Joe Biden del día de ayer ante el Congreso. No sé si lograste verlo, por lo menos sacar claro. conclusiones acerca del discurso. Cuéntanos, por favor, en principio, tu punto de vista o lo que viste más resaltante de este discurso del día de ayer. Sí, obviamente es un discurso tradicional para cualquier presidente de Estados Unidos. Son los 100 días de gobierno en un escenario prácticamente vacío. Eran unas 200 personas cuando se hablaba que eran unas 1.600 las que normalmente reciben este Congreso. Es de alguna manera el presidente rindiendo cuentas al Congreso y adicionalmente diciéndole, esto es lo que yo quisiera que ustedes junto a mí aprobaran para los estadounidenses. Obviamente los temas en la agenda eran totalmente predecibles, de alguna manera no hubo grandes sorpresas. Se hablaba de este plan para las familias que comprende un gasto de 1.5 a 1.8 billones de dólares justamente para centrarse en el tema educativo preescolar, para tratar de dar 2 años gratuitos de lo que llaman college. Es un poco distinto aquí el tema educativo, de alguna manera es como una especie de inicio de licenciatura, no sé cómo hacer el paralelismo, pero justo cuando ellos terminan el high school, que tienen un año adicional, estudian 2 años de materias generales que pueden servir de base para cualquier carrera, que esos 2 años también sean gratuitos. Hay quienes apoyan este tipo de planes, hay quienes obviamente se oponen, porque si bien hay que sincerar el tema de los taxes de las grandes corporaciones, de las personas que ganan muchísimo dinero, obviamente tiene que ser justo que el clase media pague justamente el mismo porcentaje que paga el rico. De alguna manera se está haciendo una reforma basada en cosas que a mí me dan un poquito de miedo, Sergio, por la naturaleza de lo que hemos vivido. Es que paguen los ricos para que la clase media pueda levantarse. Sí, Yo creo que cualquier intervención del Estado en cualquier economía es peligrosísima. Y que es lo que justamente han adicionalmente, criticado los republicanos, que es un plan exactamente. social, muy social. Sí, bueno, hablaban que era una lista de deseos liberal, no solamente por este tema económico, sino también por otros que voy a nombrar brevemente. Además que tú no puedes hacer una reforma fiscal ya previendo todo lo que te lo vas a gastar completo. O sea, una nación, si hace una reforma fiscal o si de verdad presta atención para que no haya evasión de impuestos, no puede de una vez gastarse la plata en papel, creo yo, no lo sé. Yo creo que siempre la intervención del Estado es muy peligrosa, sin embargo ha sido la línea de los demócratas durante mucho tiempo. Obviamente no soy economista, no soy especialista en este tipo de materias, sin embargo la experiencia que tiene uno en los países cada vez que hablan, quítale a los ricos para darle a los otros, pero que siempre sea intervención del Estado, es peligrosa y adicionalmente que creas más dependencia del Estado. Estás creando una dependencia desde el preescolar hasta la universidad. O sea, ya de una vez los ciudadanos ganan ese derecho y entonces es el Estado el que tiene que responder por mi educación. Y eso siempre tiene unos matices que son peligrosos. Normalmente Estados Unidos siempre ha sido, te doy toda la prosperidad posible, de alguna manera vamos juntos en este negocio del capitalismo, parte tú lo pagas en impuestos y tienes una cantidad de posibilidades, pero cuando ya te dan el dinero per se de una vez, es complicado. Yo sé que hay mucha gente que dice que tiene que haber educación gratuita, masiva en Estados Unidos, un país desarrollado. Yo creo que hay muchas reformas que se tienen que hacer, pero también hay que tomar en cuenta, Sergio, que aquí hay un sistema de becas y de ayudas para los estudiantes increíble, no solamente para los nacidos aquí en Estados Unidos. O sea, tengo experiencias cercanas de mi familia, de personas que tienen apenas 2 años acá y que han tenido la posibilidad de tener becas completas. Estados Unidos premiaba la excelencia y así le das educación gratuita a los que realmente se merecen ese beneficio. Entonces, es Sí, complicado cuando tú lo universalizas de una manera tan general. totalmente de acuerdo contigo. Incluso, Gaby,
es cierto, aquí en Estados Unidos hay una gran oportunidad para los jóvenes, a pesar de que la educación superior es muy costosa, Muy por costoso. supuesto, pero si el joven se ha destacado durante todos sus años en el high school, en el bachiller, en el bachillerato, tiene excelencia académica, incluso en otras áreas, esos jóvenes efectivamente pueden ganarse no una, sino dos, tres, cuatro becas y hasta pueden Totalmente. salirle completamente gratis la carrera. Siempre No tienen solo que la ser carrera, hasta la vida, es porque les correcto. pagan los libros, dónde van a vivir, absolutamente todo. Aquí eso existe y funciona de una Y yo manera lo puedo magistral. certificar Yo también. propiamente por mis hijos, lo estoy viendo. Ellos mismos han conectado, han logrado algunas cosas y de verdad que efectivamente, Gaby, es así. Sí, pero claro, como tú decías, ahí siempre como que nosotros que venimos de donde venimos, pues entendemos cuando escuchamos algunas cosas, dice, wow, esto por dónde va, para dónde va, a qué camino puede tomar, ¿no? Y es lo que realmente preocupa ante todo eso. Pero, a ver, estas ayudas, hemos visto incluso, Gaby, comentarios adversos por parte de los republicanos, era de esperarse. Entre otros, veía algunos comentarios que hacía el senador Rick Scott, donde afirmaba que Biden no ha logrado, perdón, Tim Scott, no Rick, Tim Scott, que Biden no había logrado unir a la nación, en fin, porque él aseguraba que, Biden había asegurado que estaba logrando unir a la nación y que inclusive luchaba a como de lugar para que se dé una competencia directa con China, ¿no? Él hizo varios comentarios acerca de este tema. Sí, yo creo que ese también es uno de los puntos principales. Aquí hay que entender que China, junto a sus aliados Rusia e Irán, y lo hemos comentado aquí en el programa, tienen un plan específico y de alguna manera apuntan hacia Estados Unidos a desmontar su liderazgo. Biden se refería específicamente al tema comercial, decía que no pueden seguir las desventajas y las trampas de alguna manera que coloca China, que ponen en desventaja a los trabajadores estadounidenses, que justamente no es un juego limpio en el tema del comercio, pero hablaba que estaba abierto a la competitividad, que no querían apartar del camino a China, que adicionalmente no quieren un conflicto con China, lo que sí es que en el área comercial que haya un poco más de justicia, por así decirlo, de equidad. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos conoce muy bien que hay planes que no solamente se refieren al tema comercial, que realmente aquí hay una lucha de imperios, por así decirlo, y que es bien complicada la situación y que estos planes no son algo aislado. Pero se colocaba entonces ese tema de la competencia con China, se hablaba de alguna manera de la lucha entre la democracia y las autocracias. Ese punto también era importante. De alguna manera él decía que las democracias, que los países libres finalmente iban a ganar esta batalla y que las autocracias no lo iban a hacer, porque justamente de eso se trata este nuevo entramado. Bueno, no puede ser nuevo, pero que se ha Sí. sentido con mucha más fuerza en los últimos años, y adicionalmente se impulsaba justamente la agenda liberal de Estados Unidos. El tema del control de armas, nuevamente él lo puntualizaba, decía que querían, si no me equivoco, es un mes y medio que se cumple un año de la muerte de George Floyd, que se aprobara una ley de alguna manera que incluyera al Poder Judicial y a la policía, y que llevara el nombre de Floyd. Sin embargo, no sabemos si está el apoyo para eso. Él había firmado algunas leyes ejecutivas que todavía no están en funcionamiento, que solamente dan unas líneas, pero que no logran de alguna manera tener ese control de armas que desean los demócratas y que se oponen radicalmente los republicanos. También algunos beneficios, por ejemplo, a los Dreamers. Él no se metió mucho en el tema de migración, que lo hacía apasionadamente porque se le complicó la situación en la frontera. Bastante. Entonces, habló un poco, fue de los Dreamers, del apoyo de las mujeres jóvenes, cosas más superficiales en el tema migratorio, porque es una de las piedras que tienen estos 100 años de gobierno. Mientras hay una vacunación súper exitosa, que había sido una de sus promesas, en el tema migratorio no ha podido cumplir
gran parte de sus promesas y adicionalmente se le fue de las manos lo que fue el discurso y la reacción que tuvieron todas esas personas que viven unas situaciones muy complicadas en sus países y que, bueno, desean una mejor vida y se vinieron a la frontera. Ese tema lo dejó no de lado, pero no lo trató con la misma pasión que lo hace. Sin embargo, eso va a seguir llevando el debate de Estados Unidos. Es uno de los temas más importantes y hay que ver si de verdad todas esas reformas de armas migratorias realmente se van a materializar, porque si no hay votos es bien complicado que algo suceda. Así es, Gaby. Mira, otro tema importante. En el día de ayer vimos como la policía registró la residencia del abogado de Donald Trump y la oficina también de Rudy Giuliani en medio de una investigación abierta vinculada con negocios en Ucrania. Sé que tienes información al respecto, ¿no? Sí, bueno, aquí de alguna manera se revirtió lo que Trump en un principio había impulsado. Recordemos que él había señalado directamente al hijo de Joe Biden. El primer impeachment tuvo relación con eso. De alguna manera él quería entender o que se investigara cómo el hijo de Joe Biden, sin tener las actitudes, por lo menos era lo que decía Donald Trump, ganaba un sueldo increíble. Se hablaba de que había podido haber algún tipo de tráfico de influencias para que este joven pudiera hacer negocios y además tener un trabajo de esta categoría. Pues bien, esto se ha revertido. Rudy Giuliani efectivamente tiene años trabajando algunos tratos con Ucrania, no pertenecía al poder público, ha sido el abogado de Donald Trump. De alguna manera todos dicen que, o sea, puede haber una investigación, obviamente, me imagino que se han adelantado una cantidad de investigaciones y las evidencias llevaron en el día de ayer a que se hiciera este allanamiento. Vale la pena destacar que no hay aún cargos criminales en contra de quien fuera el abogado del expresidente Donald Trump. Sin embargo, al ir a la casa, de alguna manera ya hay una solidez que justifica el por qué sustrajeron todos los equipos electrónicos de Rudy Giuliani. Pero hay quienes dicen, ¿realmente esto se trata de Ucrania o de alguna manera es la venganza? Primero, por meterse con el hijo del actual presidente y adicionalmente por todo lo que se adelantó y se habló con respecto a las elecciones estadounidenses. No tiene nada que ver en teoría la investigación, pero de alguna manera manda un mensaje bien poderoso a quienes apoyan a Donald Trump. O sea, se están metiendo con una de las máximas cabezas. Obviamente no sabemos, seguramente Donald Trump va a decir que se trata de una cacería de brujas, pero es un mensaje bien importante a los opositores de Joe Biden. Sin embargo, también sabemos que Estados Unidos hay separación de poderes y en teoría no debería haber ningún tipo de influencia política para estas investigaciones. Sería algo que adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que cree que tiene suficientes evidencias. Sin embargo, obviamente sabemos que cuando es a este nivel y con figuras tan prominentes o tan destacadas, siempre tiene un sesgo político este tema. Así que vamos a ver cómo se desarrolla y si después de Rudy Giuliani van a haber otras investigaciones de personas allegadas a Donald Trump, porque de alguna manera es una línea que adicionalmente públicamente han destacado los demócratas. Si bien no se han podido meter por el tema de las elecciones, podrían hacer algunas investigaciones paralelas. Gaby, quiero tocar dos temas más contigo. Sí. Vamos a tratar de que nos quepa todo en lo que nos queda de tiempo. Uno de ellos, por supuesto, ayer vimos tu participación, que me encantó verte allí, por supuesto, sí, inevitable, en una reunión que se dio con el secretario de Estado, Anthony Blinken, donde pues se habló sobre la libertad de expresión. Quiero conocer un poco acerca de tu impresión de todo esto, bueno, por supuesto, lo que fue esa participación que tuviste representando, en este caso, a medios venezolanos, ¿no? Sí, realmente no como representante como tal, bueno, fuimos invitados, pero sí, de alguna manera es verdad. Lo que pasa es que, bueno, no hubo una coordinación con los colegas. Claro, no era algo así, exacto, entiendo. Sí, es muy importante, o sea, era la única periodista de América y aquí me entristece. Primero, agradezco que Venezuela esté
en el centro de atención para Estados Unidos. Sin embargo, es muy duro porque cuando oyes la realidad de tus demás colegas, estamos hablando, allí se habló de Turquía, de Irán, de China, de Asia Central, de la influencia de Rusia en varios países específicos con todo el tema de libertad de expresión, de los países de África. Estamos hablando de China e Irán que prácticamente no tienen ningún tipo de libertad de expresión. Y entre todos esos países y todo el planteamiento que estaban los colegas, Venezuela fue el primero en tomar la palabra. No porque lo deseáramos nosotros, sino el Departamento de Estado decidió que la intervención primera la hiciera Venezuela. Y eso entonces nos hace entender cuán grave está la situación de nuestro país con el tema de... Porque no, como que se nos va el día a día y no nos vamos dando cuenta, pero es verdad, hay un control bien grande al tema de Internet. Todos los medios masivos de comunicación, Sergio, lamentablemente, están tomados. Era uno de los planteamientos que yo le hacía al secretario de Estado. ¿Cómo es posible que al Nacional le pongan una multa? ¿Cómo es posible que los periodistas que luchan por la libertad de expresión al final terminan pagando un precio altísimo? Y hay otros medios que tú tienes el derecho a informar, pero tienes una responsabilidad de informar y no manipular la información. Hay una cantidad de medios muy grandes que continúan funcionando libremente en Venezuela y que adicionalmente son una maquinaria de propaganda política y que no haya nada, porque es bien difícil para un país como Estados Unidos. Tienes toda la razón, Gaby, no pasa nada. Ayer incluso me enteré de una situación que vivieron dos colegas en Maracaibo, que estaban cubriendo una movilización de indígenas en Maracaibo, en el estado Zulia, y bueno, por solamente tener la cámara encendida, que era su cámara de su teléfono, porque son periodistas independientes, pues se los llevaron detenidos por un tiempo, los desnudaron, prácticamente los trataron como terroristas o algo peor, finalmente gracias a Dios los liberan. Pero es que, a ver, no hay respeto al trabajo periodístico. Para nada. Gaby, yo ayer, fíjate, tú conversaba con un colega nuestro allá en Colombia a raíz de las manifestaciones dadas en el día de ayer de lo que pasa en Colombia. Es venezolano, por supuesto, y pues yo le pregunté qué diferencia veía de lo que se vivió en Colombia, en Venezuela, perdón, a lo vivido ayer en Colombia. Me dice, mira, Sergio, lo más importante o lo que más me destaco es que aquí hay respeto hacia la prensa. Totalmente. Es lo que no ha ocurrido, lamentablemente, en Venezuela durante muchos años. Y él me dice, bueno, sí, aquí hay dos puntos, dos polos, siempre hay uno que otro comentario, hay una situación bien álgida, pero a la prensa se le respeta. Totalmente. Es impresionante. Y aquí siempre tienes un ejemplo de cómo mandan el mensaje a todos los periodistas. Si vas a Apure a cubrir, agarran a un grupo de esos periodistas y dejan claro, o sea, las violaciones son a propósito. No, te dicen, no puedes venir, prácticamente. Y te retienen y no es que están diciendo, ay, es que lo violé porque se volvieron locos los funcionarios policiales. No, es un mensaje directo a, si te atreves a reportar en vivo lo que está pasando o reportarlo de alguna manera, vas a sufrir consecuencias. Y ese es el principio básico y fundamental del tema de la libertad de expresión. Y adicionalmente hablaba de cómo se están mandando estas cartas a agencias de noticias, a medios internacionales. Sergio, eso sucede. El gobierno presiona a los corresponsales que están haciendo vida dentro de Venezuela y esa presión tiene resultados, porque es así, porque tienes que preservar de alguna manera ese espacio de comunicación, entonces tienes una denuncia muy grave y prefieres suavizarla para mantenerte allí, para poder seguir siendo una ventana abierta, pero eso es muy grave porque de alguna manera son unos niveles de autocensura que no dejan conocer la realidad. Le hablábamos y le decíamos, ¿cómo es posible que ni un solo periodista pueda verificar de una fuente verdadera cuántas personas están muriendo por coronavirus, Sergio? No podemos ir a los hospitales. No hay manera de conocer las cifras, lamentablemente. Nadie lo puede hacer. Y en cualquier país del mundo hemos visto todos estos escándalos en donde dicen, están manipulando las cifras y de alguna manera por fin das con el número real. ¿Y esto en qué se traduce? En un peligro para la población, porque si las cifras son bajitas, la gente sigue saliendo, los contagios siguen aumentando.
es una información demasiado sensible que ya implica la vida de los venezolanos. Y a ellos no les importa manipular la información, sino que sencillamente es mejor verse mejor ante el mundo y dejar desprotegido a tus ciudadanos. Son temas muy álgidos, muy preocupantes, y adicionalmente esta super fábrica de fake news. Hablan que se gastan millones de dólares mensualmente, Sergio, para influir a medios internacionales, para crear esta cantidad de fake news. Entonces tienes el espacio tradicional de los medios de comunicación totalmente tomado. Un aparataje de relaciones públicas y de noticias falsas internacional increíble que dibuja otra realidad. Unos periodistas perseguidos, BPI TV que no puede transmitir en vivo, tenemos una prohibición de que nuestros periodistas salgan con su taco a cubrir las noticias. Cuando lo ves todo junto y cómo bloquean a todos los demás medios digitales, te das cuenta que estás a un nivel muy cercano a China e Irán. Y ¿qué podemos hacer los venezolanos? ¿Qué podemos hacer los periodistas para seguir siendo esa ventana informativa? Es una situación muy complicada. Gaby, y ante esto, ¿qué comentario hizo Anthony Blinken? Sí, él hablaba justamente de una cantidad de iniciativas que tienen con respecto a apoyar no solamente el periodismo tradicional, sino el periodismo comunitario, que adicionalmente están justamente buscando nuevas vías para ayudar financiera o técnicamente a los medios de comunicación para que pudieran fortalecer el tema de Internet. También hablaba de que están impulsando también el perfil de medios internacionales para que se conozca aún más la realidad venezolana. Él de alguna manera fue muy general en sus comentarios, de alguna manera me dio un poquito de tristeza, aunque eso es una opinión muy personal, que lo viera desde el punto de vista de que, bueno, como el gobierno no se siente con el apoyo del pueblo, hace este tipo de cosas, así como ya que puedo perder las elecciones, no lo dijo exactamente así, pero de alguna manera decía que un gobierno que tiene confianza en que realmente está haciendo las cosas bien, no le teme a la verdad o a la oposición. Yo creo que el tema venezolano va mucho más allá de un gobierno que simplemente quiere... Uno no logra entender, Gaby, si es que no entienden si es que no se entiende un poco lo que... Es que, a ver, ojo, sí. Amigas, amigos, el caso, la situación en Venezuela no es fácil de entender. Para no nada. Todo el mundo la entiende. O sea, y es difícil para uno hasta explicarla, Gaby. Entonces, claro, pero yo me imagino, ¿será que no comprenden del todo lo que ocurre? Bueno, yo creo que lo comprenden, tienen la información, pero cuando tú lo simplificas es que es un gobierno que no tiene el apoyo popular y por eso hace esto, y no entiendes que hay un aparataje comunicacional muy bien montado, hay una censura realmente instaurada, esa hegemonía comunicacional con todas sus letras. Estás haciendo abordas el tema de una manera distinta y entonces la solución no necesariamente es la misma. Sin embargo, bueno, él estaba dando muchas líneas generales, obviamente no se trata de la política de Estados Unidos, él de alguna manera fue muy genérico con respecto a todos los países porque se trataba un poco de escuchar lo que tenía que decir cada país y de él responder. No estamos hablando de que esa sea la única visión que tiene Estados Unidos, pero cuando lo ves así de una manera simple es como volverle a repreguntar y decirle, ya va, es que no se trata de un gobierno democrático que es que está preocupado por las elecciones o el apoyo popular. Estamos hablando de otro tipo de visión y algo que está muy bien estructurado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, es una lucha que tenemos que seguir dando para que se entienda bien cuán profundo es este plan de hegemonía comunicacional del gobierno con apoyo de Rusia y China adicionalmente, porque hablan de que los serbios están metidos 100% en Venezuela en este tema de la fake news. No lo puedo dar, pero sí hay una cantidad de países, hay varias organizaciones que han dicho... O sea, cómo en el universo digital el 90% de los mensajes son oficialistas y cómo una realidad, la de Apure, la convierten en una realidad completamente distinta. Es una situación en donde tenemos las manos atadas los medios de comunicación. Así es. Te pregunto, Gaby, otro tema importante y que quería comentarte antes de cerrar. Ayer una vez más se plantea, bueno, lo hizo Carlos Vecchio,
el planteamiento de crear un fondo con recursos incautados de la corrupción. Sí. No sé qué me puedes decir al respecto. Sí, bueno, esto tiene más de un año pidiéndose. Tiempo, sí, o sea, la idea era justamente, Estados Unidos ha venido, cada vez que sanciona, que bloquea cuentas, no es que Estados Unidos dice, bueno, le voy a bloquear las cuentas a fulanito y todo ese dinero me lo quedo yo. Ese dinero es patrimonio de los venezolanos. Y esas cuentas están allí congeladas y de alguna manera se ha planteado no solamente por parte de funcionarios venezolanos, sino que Estados Unidos ha estado de acuerdo de que ese dinero sea liberado y se utilice de la mejor manera. Han seguido impulsando esta iniciativa, hay una cantidad de mecanismos burocráticos gigantes para que esto se apruebe. No sé si se vaya a lograr, yo me imagino que es potestad del gobierno de Estados Unidos que esto se dé. Se había dado una liberación previa de algunos recursos, no recuerdo si al final llegó a buen puerto, pero había un dinero que prácticamente estaba aprobado para que se diera a los venezolanos. Ojalá que esos recursos se puedan utilizar en las vacunas del coronavirus o cosas realmente puntuales y necesarias para los venezolanos. Sin embargo, continúa siendo una propuesta, hasta lo que tengo entendido, no leí lo que decía el embajador el día de ayer. Sería bien interesante lograrlo y no solamente el gobierno de Joe Biden lo está apoyando, sino también algunos congresistas. Sin embargo, la potestad es que realmente sea utilizado para lo que es, ¿no? Exactamente, porque también es importante todo esto, ¿no? Sí, yo creo que si se llegan a descongelar esos fondos, tiene que darse un desglose absolutamente detallado a los venezolanos, porque así como eres gobierno interino, tienes que actuar como un gobierno que tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, porque ese dinero es de los ciudadanos. Entonces, así es. Sería crucial que eso se explique bien a la nación y que de alguna manera incluso hayan consultas de para qué deben ser utilizados esos recursos. Gaby, gracias. Excelente, como siempre. Gracias por tu intervención en nuestro programa del día de hoy, las perspectivas de Gaby Peroso. Seguimos en contacto, mi Gaby. Un fuerte abrazo y bueno, nada. Gracias a ti. Por cierto, aprovecho, voy a decirlo, ¿puedo, verdad? Sí, lo puedes decir. Mañana Gaby va a estar por mí aquí en el programa. Yo me voy a tomar un día, me voy a escapar el fin de semana y Gaby me al fin, porque no agarras ni los feriados venezolanos ni los estadounidenses. No nos agarramos ni los feriados, por eso me estoy robando el día. Más que Entonces, Gaby va a estar con nosotros, con ustedes, mañana, transmitiendo y bueno, pendientes entonces. Gracias, mi Gaby. Espero estar a la altura de las circunstancias. Gracias, amor, por esa Gracias. Voy a la pausa y ya vengo para el cierre.